noches, amigos y amigas de Entre Nosotros. Bienvenidos al programa estelar de todos los viernes. Hoy tenemos un invitado especial, es el relacionista público de la Municipalidad de San Carlos, a quien vamos a conocer en los próximos 60 minutos. Y se los vamos a presentar. Se llama Esteban David Oconitrillo Pérez. Nació el 23 de enero de 1991 en La Uruca, San José. Tiene 33 años. Es el hijo de don Fernando Enrique de Los Ángeles Oconitrillo Chinchilla y de doña Odilia Pérez González, y es vecino de San Pedro de la Tigra. Con él vamos a conversar en los próximos 60 minutos. Esteban, agradecerle que nos acompañe y esa accesibilidad para poder conocer quién es el relacionista público municipal y también el periodista Esteban Oconitrillo. Gracias, Andrés. Buenas noches a usted, a Iván, que está aquí controlando a toda su audiencia a esta hora. Nada más, febrero. Ah, febrero. 23 de febrero. De enero. Sí. Mi mamá es de enero y mi papá también es de febrero. Le hicieron hacer un mes antes. Sí. Hubiera sido octomesino, de hecho. Ajá. Sí. Pero no, en realidad bastante clara la información, ¿no? Y Andrés, usted manda. Aquí es curioso porque de este lado de la silla, creo que nunca he estado. Estaba haciendo memoria y creo que de entrevistado nunca he estado, así que... Hablando sobre usted. Hablando sobre mí, porque obviamente, ahora en mis funciones, pero también en otros temas también he sido invitado de panelista a algunos programas, pero a nivel personal, creo que es la primera vez. Se siente bien, sí, usted es entrevistado. Viera que me han preparado para estar al pie del cañón, dijo alguna vez un amigo... Y le copié y le robé la frase. Mi mamá no crió a ningún pendejo. Así que estamos preparados para lo que venga. Esteban, ¿cómo se siente en San Carlos? Nos estaba contando antes del programa. Apenas tiene 2 años de estar en San Carlos, en la Tigra. ¿Cómo se siente acá? Bueno, tengo 2 años de vivir, pero mis raíces son de acá. Mi mamá es 100% sancarleña. Ella nació y estuvo muchos años aquí antes de irse para La Alajuela. Toda mi familia es de acá. Mi abuelo también, muchos años vivió aquí. Es más, mi abuelo fue de los vecinos que ayudaron a construir la iglesia católica, la que está en el parque, la que está frente al parque, la iglesia católica de Ciudad de Quesada, la catedral. Él fue uno de ese grupo de vecinos que se unió con el padre para poder construir la iglesia en su momento. Llevo casi 2 años ya de vivir aquí y como siempre han dicho, el que llega aquí no se va. Yo me vine de la ciudad, es curioso porque creo que es la mentalidad que tendría un señor de 65 años cuando decide jubilarse. No quiere saber nada más de la ciudad, de las presas, del estrés. Bueno, eso me pasa a mí con 31 años. Yo ya no quiero saber nada de la ciudad, qué cansado. Lidiar con presas, lidiar con el día a día ajetreado, que aquí también pasa, pero las presas de Ciudad Quesada no tienen comparación con las de la ruta General Cañas. Y no son nada, incluso con las presas del mismo San José. Entonces, en realidad aquí, y yo vivo allá en San Pedro de la Tigra, que de repente en el paro de aguacate te llega un tucán, o llega una iguana comera. Entonces el entorno es totalmente distinto. Yo cuando me vine dije, de acá me van a sacar con los pies por delante. De aquí ya no me voy. ¿Y el estar viajando de Ciudad de Quesada a La Tigra no le ha incomodado todavía? Para nada, yo tenía que hacer 2 horas de viaje para ir a estudiar cuando vivía en Alajuela a San José. 2 horas. Ida. A la vuelta era otra hora, porque ya venía a 9, 10 de la noche y ya no había tráfico. Y yo hago esta ruta en máximo 1 hora. Sí, claro. Entonces, primero ya venía con el callo de lo que era la cuestión allá en Alajuela, en San José. Entonces, para venir a trabajar y hacer lo que a uno le gusta, no hay ningún problema. Bueno, usted tiene experiencia en medios, más que todo en el ámbito deportivo. Pero, hablando, por ejemplo, ¿por qué el periodismo? ¿Y por qué la comunicación deportiva? Mi mamá es maestra, pero no de educación pública. Ella es maestra en iglesia. Yo provengo de una familia evangélica. Conservo los valores de una familia creyente.
y ella daba clases de escuela dominical, lo cual admiro muchísimo porque lidiar con niños es una de las cosas más difíciles que hay, tanto en primaria como en donde sea. Y mi papá también tiene sus cualidades. Él escribió un libro, de hecho. No lo ha publicado y le estoy insistiendo para que lo publique. Es un muy buen libro. Entonces hay facetas. Se combina el arte de hablar en público con el de escribir y los dos los manejo. Termino escogiendo periodismo desde que tenía 14, 15 años. Yo ya tenía la mente enfocada en ser periodista. Y creo que hay gente que nace para profesiones. Y si logran descubrirlo, jóvenes, se quedan ahí. ¿Por qué deportes? Siempre me llamó la atención. Siempre me gustaron los deportes. Cuando tenía esas edades de 13, 14 años, era la molestia de todos los vecinos del barrio porque yo narraba mis partidos jugando en el PlayStation. Entonces, porque ese es uno de mis principales pasatiempos, los videojuegos. Entonces, desde ese momento, yo ya como que me iba marcando el camino hacia los deportes y el periodismo. Años después, hace poco, volví a ver una foto familiar, del álbum familiar. Una de las primeras fotos que a mí me toman, de uno o 2 meses, es con un Walkman, los audífonos puestos y una bola de fútbol. A la par. Desde la cuna, podríamos decir que me marcaron para ser periodista deportivo. Y fue algo de siempre. Fue algo de siempre. Y la experiencia ya siendo periodista deportivo, ¿qué tal la experiencia? Con altos y bajos. Es como usted se lo esperó, siendo un niño. Una parte, otra parte no. Hay cosas para lo que a uno no lo preparan en la universidad. De hecho, el 90% de la carrera universitaria de periodismo no te prepara para ejercer en ningún ámbito. Y eso es una realidad cruda que uno se da cuenta hasta que sale a la calle. Sí, porque la experiencia no la da la universidad. La experiencia, y tal vez esto ocurre en muchas profesiones. Pero, por ejemplo, un doctor sí o sí sale preparado para atender una situación médica, porque eso lo cambia. Bueno, de repente pueden ocurrir cosas como lo que ocurrió en 2020. No hablamos mucho de eso, pero los principios son los mismos. Pero es que en la carrera de periodismo, mucho de lo que yo vi, lo tuve que agarrar y tirarlo a la basura. No sirve. No sirve. En la práctica no funciona. Porque no es como se hace. Porque los mismos, algunos profesores que son periodistas, enseñan cosas en la universidad que no se aplican afuera. Pero bueno, en periodismo deportivo, altas y bajas, porque es un gremio difícil, como todos, pero hoy en día, lastimosamente, se ha charraleado, se ha embarrialado mucho. No se premia al buen periodista, al periodista informado, al periodista que estudia el deporte, al que va a informar. Porque recordemos, usted lo sabe muy bien, Andrés tiene más años en esto que yo, nosotros somos formadores de opinión. ¿Y qué es lo que pasa en el periodismo deportivo? Que vale más hablar de la polémica de Jafet Soto del día, que eso es bueno para tirar polémicas. Vale más hablar del pésimo arbitraje de un árbitro y no explicar de repente que el árbitro sí tiene razón en lo que sanciona. Yo he visto cosas tan terribles en transmisiones de este país, o en conferencias, o en cobertura de alguna... Porque más que todo, seamos sinceros, aquí lo que se cubre es fútbol. El 90% del tiempo. Pero yo escucharlo, porque estaba viendo el partido, pero escuchando a los expertos, entre grandes comillas, ver y oír a los que están transmitiendo un partido de Copa América, de la anterior Copa América, la de hace 4 años, que no se sabían el reglamento, las modificaciones que se estaban implementando al reglamento de fútbol en ese momento, teniendo analista arbitral ahí supuestamente, y que con reglamento en mano, porque se los pasaron en medio de la transmisión por WhatsApp, y no sabían entender lo que estaba ocurriendo en una jugada en específico, desde la casa decía yo, bueno, ellos eligen a charlatanes y no al periodista que se esfuerza por aprenderse un reglamento, por entender cómo funciona un deporte, para no malinformar a la gente. Pero hay periodistas, hoy estaba viendo, por cierto, un TikTok
de Yacine Quesada, Ujú. minutos antes del juego de la selección contra Brasil. Y decía, vamos a ver los pronósticos. Yo me pongo a ver, y es interesante, pronósticos de gente disque experta en la materia futbolística. Y así que sabe, dice que la selección va a perder 3-1. Y ya hubo otro ahí, los que más nos dijeron de 3-1. El resto decían que 4-0, 5-0, perdiendo, y todos perdiendo la selección. ¿Cuántos de Ya la esos, situación, no perdió. cuántos de esos no perdió por un trabajo? Ajá. Recuperar un término mío de periodismo deportivo. Pero los pronósticos de los que dicen expertos, ya se perdía. Pero aquí hay dos factores que uno se podía intuir porque uno espera eso, pero el otro es el otro término, ahora se lo voy a explicar. El primer factor es un término que yo utilizaba porque los programas en horario familiar casi siempre, entonces, testiculina. Se entiende, yo creo muy bien a lo que me refiero. La selección metió testiculina contra Brasil y eso permitió el resultado. Pero otra cosa, que la gente no analizó. ¿Alguien se puso a ver los últimos resultados de Brasil en el último año? Brasil viene de empatar con Venezuela. Estamos hablando solo de la eliminatoria de Sudamérica para el próximo Mundial. Empatar con Venezuela en Brasil. Lo cual, eso es paupérrimo para una selección brasileña. Perdió con Uruguay. Perdió con Colombia. Perdió con Argentina. En este momento, Brasil, si la eliminatoria sudamericana fuera de 5 equipos, como ha sido hasta ahora, estaría fuera del Mundial. Es la peor selección de Brasil de los últimos 30 años en rendimiento. En el último año, ya hablamos de partidos oficiales. En el último año, sumando amistosos, solo ha ganado 2 partidos. Uno a Inglaterra y otro a México con goles de un carajillo de 17 años que apenas está comenzando a jugar en la selección mayor, que ya lo firmó el Real Madrid, Hendrik. Pero veamos que ningún jugador élite de Brasil logró salvar esos partidos. Si usted analiza esto que yo le acabo de poner antes del partido, estoy seguro que el criterio de muchos hubiese dicho, al rato sacamos algo. Puede que al rato saquemos algo. Difícil, es difícil. Pero puede que logremos sacar algo. Pero no, la gente, Brasil. Y tal vez piensan en Romario, en Ronaldo, en Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká, los que ya no están, los que hicieron grande a Brasil. Pero también Brasil va para 24 años de no ser campeón mundial. Y de venir haciendo ridículos en las Copas del Mundo. Si un analista con criterio analiza todo lo que hay alrededor de un partido y no se deja llevar de que Costa Rica es la más joven, de que son un grupo de carajillos, y ve que Brasil no anda bien, de repente ve que ese 0-0 tampoco estaba tan descabellado. Yo me imaginaba 1-0, 2-0 a favor de Brasil, porque la realidad golpeaba de frente. Vinicius Junior, Rodrigo, la selección de Brasil, que no es la mejor de la historia, pero sigue siendo una muy buena selección. No juegan en México, juegan en Europa. Y una selección como la Costa Rica. Y la selección de Costa Rica que está empezando un nuevo proceso. Genuinamente ahora sí estamos comenzando un nuevo proceso. Y los carajillos salieron respondones. Y se logró un 0-0 heroico con Colombia. Porque ya hay gente que dice, si a Brasil le empatamos, a Colombia le ganamos. Colombia lleva 23 partidos invicto. Viene de ganarle a Brasil en la eliminatoria. Eso va a ser más difícil todavía. Esa es la historia. Esteban, haciendo una comparación de labores entre esa materia deportiva, el periodismo deportivo, y lo que es el trabajo institucional que tiene hoy en día usted, ¿cuál le gusta más? ¿En cuál se siente mejor? Ahora, por muchas razones. Hablamos de, por ejemplo, trabajo estable, bien remunerado. No te hablo que gano un montón, pero remunerado. Porque cuando yo fui independiente toda mi carrera. Mi mejor salario como periodista independiente fue de 250,000 colones.
cuando habían 5 viernes. Si no, eran 200 mensuales. Entonces, yo creo que ahora no lo cambio. No cambiaría volver al periodismo deportivo. Por hobby, lo haría. Nada más. Y por hobby, pero no porque sea lo que quisiera. Exactamente. Esteban David, el hijo de don Fernando y de doña Odilia. ¿Cómo es el hijo de don Fernando y de doña Odilia? Es un muchacho trabajador. Se toma su trabajo muy en serio. Soy muy animalista. Tengo 3 perros, una gata. Y porque no tengo tiempo para tener más, pero ahora con el espacio que tenemos ahí en la casa, tengo para tener 20 si quisiera. Pero con el trabajo y el tiempo no puedo. Pero esos 3 perros han estado en momentos muy duros de mi vida. Y para mí, yo no los trato como hijos porque tampoco eso. No me gusta ese humanismo que se le ha dado a los animales. Pero para mí lo son todo. Esos 3 zaguatillos. Pero ciertamente, después de ahí podría decirle que soy un tipo muy de casa. En 33 años, yo no sé lo que es una resaca. Nunca me fui de fiesta, nunca he tomado no voy a decir marcas, pero una cerveza. Y por supuesto, siempre he sido de estar muy tranquilo. Yo un viernes en la noche, lo que deseo es llegar a la casa, poner una de las consolas de videojuegos, jugar, estar ahí con los perros, o ver una película con mis papás, y listo. Un gran amigo dice Juan Luis Rojas. Un gran amigo Esteban. El famoso Juancho allá de la Juela. El famoso Juancho. Sí. Que hay unos amigos en la abuela. Muy pocos. Yo soy una persona que aprendió a escoger muy bien sus amigos por las experiencias. En algún momento de mi vida diría que tuve hasta 10, 15 amigos. Tal vez para alguien eso suene mucho, o tal vez suene poco. Ahora me sobran dedos en una mano para yo poder decir quién es un amigo. Es que se debe escoger calidad y no cantidad. Correcto. Y todavía hoy, gente que yo consideraba amiga, ya no la considero tanto. Porque uno va viendo con el tiempo y conociendo a la gente. También depende mucho el medio en el que usted se desenvuelva. Y entonces, porque cualquiera diría, y lo voy a decir, no importa, pero así como he dicho siempre, yo soy mío. No puedo decir lo que quiero. Cualquiera diría que en este medio donde nos desenvolvemos nosotros, somos de muchos amigos. Digamos, el que tiene su medio, el que tiene otro. Y no, es un gremio complicado. Aquí no hay amigos. Es un gremio complicado. Aquí yo ya aprendí, en el gremio de periodistas, yo ya aprendí que amigos no hay. Puedo tener muy buena relación con todos y por mi posición tengo que. Pero también por un tema de que uno creció con valores que a uno no lo hacen ser una mala persona o con nadie, si no se lo ha ganado, ¿verdad? Obviamente, uno tampoco va a ser estar poniendo ahí la otra mejilla, como dicen. Pero en este gremio cuesta mucho encontrar alguien que uno diga, ese es un buen amigo. Es difícil. Es muy difícil. Son como contaditos a veces, pero cuesta. Sí, puede haber, que no digo que no. Sí. Pero al menos, es más, yo en el gremio ni siquiera con las fuentes hice amistad. Nunca me pareció, yo era muy idealista soy muy idealista cuando se trata de ejercer el periodismo. Yo dirigía un programa en Radio Alajuela, era todos los días a las 8 de la noche. Cuénteme usted qué primicia iba a soltar yo a las 8 de la noche, habiendo ya pasado todo el día informativo. Al contrario, me servía porque ya todo había pasado.
Hubo una vez, cuando Harold Cummings, un panameño que tuvo la liga, tuvo un choque fortísimo en un entrenamiento y se fracturó la mandíbula y la nariz, y esa sí fue una primicia prácticamente de nosotros porque ocurrió a 200 metros de donde hacíamos el programa, en el estadio. Y eso pues, de las poquitas, de las muy poquitas. Y lo cierto es que yo prefiero eso. Yo prefiero ser el último en informar un tema, pero bien, a andar cazando primicias. Y es que pasa eso, que la gente por dar la primicia, o sea, ahí es donde vienen las cosas. Y se resienten otros, porque yo publiqué la nota que publicó el otro. Y no me dio los créditos. Hoy estábamos cambiando. O sea, hoy a un colega ahí le puse, bueno, quizá ir a otro planeta donde no hayan medios para ser yo el único. Y aquí pasa mucho. Usted sacó una primicia y no le dieron los créditos. Ah, no, yo guardé sacar usted una foto. Le voy a contar una historia, sin decir nombres de los colegas, pero que me llamó mucho la atención en su momento. José Luis Cordero iba para la liga, pero faltaban 6 meses. Y yo estoy seguro que Raúl Pinto lo dijo, o se le escapó, o lo dijo días antes de esa conferencia en la que ocurre la noticia. En ese momento el técnico de la liga era Guilherme Fariña. Ajá. Todo un personaje, don Guilherme. Sí, claro. Y la liga jugaba contra Belén. Sabe entenderlo. As pessoas que falamos portugués no tuvimos ese problema. Y la liga iba contra Belén. Es que Fariña, cuando perdía, enredaba, hablaba más portugués para que no lo entendieran. Pero los que dominamos un poquito la lengua, no nos comíamos el cuento. Sí lo entendíamos. Iba la liga contra Belén y hago yo, mira, José Luis Cordero viene para la liga, voy a preguntarle, ahora en un mes ya viene para la liga, en diciembre, en enero llega, ¿qué se siente jugar contra, o cómo va a estudiar a un jugador que pronto va a ser jugador de él? Y me lo soltó. Me dice, sí, efectivamente, Cordero va a ser jugador de la liga en enero, no sé qué, no sé cuánto. En ese momento, todos los de la sala comenzaron a apuntar. No tenían noticia. No tenían la noticia. Y uno de los periodistas de uno de los canales del país se acercó al final de la conferencia, hacía lo criollo, me va a disculpar. Mae, gracias, porque no tenía tema para mediodía. Y yo, pero si esto lo dijo Raúl Pinto hace unos meses. Estoy seguro que lo dijo. ¿Cómo que gracias? Bueno, yo le dije, ahí no, y para ahí, pura vida. Adivine a ver si dijeron algo de quién soltó la pregunta. O de quién tiró la primicia en la conferencia de prensa. ¿No? Así me pasó a mí en una asamblea de la Unidad Social Cristiana. Me llamaban un buen amigo sancarleño, en medio. Andrés, ¿y cómo van? Y yo le voy pasando toda la información. Porque yo no le vi problema, o sea, es algo que de todas maneras se va a saber. Y entonces él publica toda, yo hice la publicación, entonces le dio copiar y pegar. No quitó ni una, nada más al final puso fuente Partido Unidad Social Cristiana. Híjole. Y yo, mae, mejor no hubiera puesto nada. Tampoco es que tenía que poner fuente entre nosotros. No hubiera puesto nada, ya está. Sí, no ponga fuente. Y nunca habló, pero ni con un delegado, ni con un invitado a la asamblea. Entonces uno dice, como son las cosas en este mundo. A mí me pasaba, y por eso tal vez es que le cogí un poquillo de recelo al periodismo deportivo como para volver a dedicarme 100% a eso. Yo era el medio pequeño, Radio La Juela. Pero obviamente por ser Radio La Juela, la fuente de nosotros era la liga. Evidentemente. Y el programa que yo conducía era muy manudo. Entonces teníamos que darle énfasis a la liga. Yo era el que iba fiel a todas las conferencias. Y era el que dejaban de último para hacer preguntas. Por ser el pequeño. ¿Y qué pasaba al día siguiente? Que el titular de La Nación
era la respuesta a mi pregunta. Y yo, entonces, ¿a qué va? O en uno de los canales de televisión, el clip que ponían en el noticiero era la respuesta a mi pregunta. Entonces digo yo, tuvieron todo un día para preparar preguntas, sabían de antemano, porque nos decían quién iba a hablar. O tal vez en la misma conferencia, cuando uno ve llegar a la persona que va a hablar, si uno está al tanto de la actualidad del equipo, prepara una pregunta rápido. Y no. Yo era el que hacía las preguntas difíciles y las que usaban para cubrir sus espacios de noticieros. Y yo, ¿a qué vienen? ¿O en qué están? Me tocaba coayudar para los demás. Sin que me lo pidieran. Sin que repieran. Claro. Ellos se montaban, mejor dicho, sobre el trabajo que yo hacía. Preguntar es un arte, Andrés. Y no todos los periodistas lo traen. No todos saben hacer buenas preguntas. Estamos a nombre de Publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas en Costa Rica con más de 200 vallas en todo el país. Puede localizarlos al número 7046-7799 o al correo electrónico mauricioromán830@gmail.com de Publicidad Román Megavallas. También a nombre de Estación de Servicio Loiva, con venta de combustibles, cambio de aceite, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de Servicio Loiva es la estación de servicio que los sancarleños prefieren. Esteban, en este tiempo, en un trabajo institucional, bueno, como usted dice, prefiere el trabajo institucional. Sí. Pero si tuviera, por alguna razón, porque llega un medio y le dice, Esteban, le doblo el salario y regresa al periodismo deportivo, lo haría. A periodismo deportivo, ni el doble ni el triple salario. No. Ya el tener la posibilidad de tener casi todos los días una hora fija para llegar a la casa, una hora fija para entrar, casi todos los días, salvo cosas muy específicas que tenga que hacer por la función. Lo que uno hace, porque es que no es solamente ir a cumplir un trabajo, es estar al servicio de la comunidad. Y yo tengo un ideal muy, muy marcado de poder aportarle a la comunidad a través del trabajo de uno. Y los periodistas deportivos no aportamos mucho. Aportamos entretenimiento. Y ciertamente hoy en día lo que aportan es polémica. Mucha polémica. Como digo, no se hace un periodismo enfocado realmente a culturizar a la persona. Yo resumo el periodismo deportivo a una fórmula de que a la gente hay que decirle que bola más patada es igual a gol. Nada más. Y después de ahí no se hace un esfuerzo por que el aficionado entienda el deporte. Porque hay mucho aficionado al fútbol que se basa en esto. Si mi equipo le da patadas a un balón, va a meter goles y va a ganar. Que esa es la esencia básica del fútbol. Si mi equipo tiene la bola y mete más canastas que el otro, va a ganar un partido de baloncesto. O si mete más jonrones. Pero alrededor de los deportes hay más. Tácticas, estrategias. Usted agarra a un aficionado común y le pregunta cuál es la diferencia entre un 4-4-2 o un 4-2-3-1 y no se lo va a saber decir. Pero es que eso ocurre mucho en muchos campos. En muchos campos. Pero para eso se supone que deberíamos estar los periodistas. Igual ocurre en la política. Ah, sí. La gente, claro. El presidente dice lo que la gente quiere escuchar y está contenta, aunque le esté mintiendo. Aunque eso ha ido un poquito bajando, ¿verdad? Ya no hay tanta gente contenta con el presidente. Al menos eso es lo que dicen algunas encuestas. Pero sigue teniendo gente a favor. Ajá. Tiene la mitad más uno siempre todavía, pero ya no es tan grande como hace 2 años. No. Eso es como cuando nace un perrito, y la comparación tal vez no es la mejor, pero cuando nace un perrito que está con los ojos cerrados, dura ahí 15 días para abrir los ojos. Ya muchos han ido abriendo los ojos. En muchos aspectos. Que a ver, tiene algunas cosas positivas,
tiene algunas cosas No, sí, negativas, claro, hay que decirlo. pero tampoco es la pomada canaria, No, que él mismo nos vendió que era. Ujú. Hoy estaba viendo yo también un TikTok ahí, me pongo a ver TikTok, y aparece un programa de Claudia Pizar, y está Vladimir de la Cruz y otro trabajo ahí, están haciendo un análisis, pero sumamente profundo, ¿ah? Y dicen cosas muy ciertas, y uno dice, ¿cómo la gente no ve esas cosas? O sea, características del presidente que pues, la gente usted debería de ver. La gente no las ve, No la ve. porque No la la ve. gente no le pone atención a esas cosas. No les pone atención. También es que aquí nosotros también, nosotros la prensa, voy a hablar va a hablar el periodista Ujú. que ya no ejerce, pero que sigue siendo periodista, porque uno este saco nunca se lo quita. Nosotros los medios, me voy a meter yo, porque aunque yo no lo he hecho, pero me voy a meter en el saco para que nadie me pueda decir algo. Tenemos gran parte de la culpa de que haya tanta animadversión a escuchar cosas contrarias al actual presidente. Porque, sea como sea, los gobiernos anteriores también han tenido algunas cuestiones cuestionables. Pero muchas de esas pasaban inadvertidas. Y la gente las veía y eran evidentes. Y los medios como que hacíamos cierta de la vista corta. Como que no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? No voy a entrar en detalles de por qué. Me imagino por qué, pero no lo voy a comentar. ¿Y qué sucede? Que cambian el presidente por uno que tal vez no es más afín a mis necesidades o a mis lo que sea, o incluso ideas políticas, y lo empiezo a atacar, y atacar, y atacar, y atacar. Y a veces ni siquiera sin un criterio válido, porque tampoco eran ataques inteligentes. Entonces el ciudadano se da cuenta que si la prensa que cayó durante muchos años ante actos de corrupción ataca a esto, es que tal vez esto es diferente. Estoy haciendo un análisis de lo que creo que piensa el ciudadano, ¿verdad? Esto no es la opinión mía. Lo que creo que piensa el ciudadano. Entonces, lo que sucede es que este gana popularidad. Es más, usted en un cuadrilátero, bueno, en un cuadrilátero no, en un escenario, pone a los, creo que fueron 7 expresidentes que firmaron la carta que le enviaron hace poco, los pone en un lado a los 7 y pone a Rodrigo Chávez en el otro, y van a apoyar a Rodrigo Chávez. Claro, por supuesto, ya lo ven. Entonces, nosotros, más allá del porque no voy a hablar de los errores que yo creo que han habido muchos desde la oposición contra, y Chávez también ha cometido muchos errores contra la oposición. Pero... Bueno, esas declaraciones que dijo de la dictadura perfecta, ¿fue algo? Suena chocante. No, y utilizó términos, y yo no sé si es que ni él sabía qué significaba. Probablemente sí, porque el tipo no es tonto. Rodrigo Chávez no es tonto. No eran aplicables a lo que él quería decir, a lo que él... Pero el mensaje le llegó a quienes él quería que le llegaran. Ajá, lo que no entiendo. No sé si serán los que no entienden, pero yo diría a la gente que lo apoye. Ajá, la gente porque que lo apoya. Sí conozco gente porque es que se hace la idea de que a Rodrigo Chávez solo lo apoya la señora de Purral. Porque ese mismo término lo usa él. Y a mí no me gusta el término de la señora de Purral. Me parece muy despectivo. Pero gente preparada, gente de mucha formación profesional, que apoya gran parte del trabajo de Rodrigo Chávez. Bueno, la prensa canalla fue él quien bautizó eso, sí. Y ahora... que la gente repite como Lola, prensa canalla. Y ahora más bien el término canalla se ha convertido en un meme. Cualquier cosa que sea medianamente mala ya es, qué sé yo, cualquier cosa canalla. Entonces, son cosas que a él le han dado mucha popularidad,
porque desde que era candidato estaba recibiendo ataques. Entonces, por ese mismo ejercicio de que la prensa nos hemos convertido en lo que no debemos ser, porque siempre se ha dicho que la prensa somos el cuarto poder de la República, de forma metafórica, porque somos como una especie de justicieros. Hemos abandonado esa faceta de justicieros porque nosotros no podemos, en el ejercicio, no podemos tomar un color político. Si hay que hablar bien, se habla bien. Si hay que hablar mal, se habla mal, de quien sea. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, porque podemos, no lo voy a mencionar, pero creo que las cosas que pasan en los últimos 8 años de gobierno son bastante cuestionables. Y la prensa no hizo el trabajo tan fuerte como uno esperaría que se hiciera. Y creo que eso lo terminamos pagando. Hablando, ahora leyendo el comentario de José Luis Rojas, un gran amigo Esteban. ¿Cómo es Esteban, mi amigo? Soy muy leal. Muy leal. Cuando me necesitan, ahí estoy. Si tengo que... Ahora me cuesta más porque aquí no tengo tantos amigos, pero cuando estaba allá, si tenía que salir de la casa a apoyar en algo, lo hacía siempre a disposición. Más bien casi siempre era yo el que invitaba a la casa a jugar o hacer los trabajos del colegio. Siempre he sido yo esa persona que está ahí. Y creo que eso más bien es lo que ha provocado que hoy en día sea un poco más receloso a la hora de a quién ofrecerle mi amistad, porque me he llevado más de un disgusto al respecto. Porque no son conmigo como yo soy con ellos. En la gran mayoría de casos, los que conservo, los conservo por la razón de que han estado cuando yo los he necesitado. O porque es con gente con la que puedo abrirme sin el temor de ser juzgado o de que piensen que algo extraño, sino que ser uno mismo o mostrar esa parte que es más difícil de mostrar, que es la interna o la parte débil, mejor dicho. La parte débil, porque, a ver, nosotros como hombres siempre tenemos que mostrarnos firmes, fuertes. Ya eso se ha ido cambiando un poco, pero a nosotros nos criaron con el hombre no puede llorar. El hombre no puede llorar. Y es difícil lidiar con eso. Claro que se puede llorar. Se puede. Y al menos en la privacidad lo hemos hecho. Claro. Pero pero a la hora de hacerlo con alguien más, eso es lo difícil. Poder encontrar a esa persona con la que uno, si tiene que llegar al punto de llorar, lo puede hacer. Hoy, por cierto, esta mañana recibí un mensaje muy bonito de doña Ángela Olivarri. Un saludo a doña Ángela. Es Qué gusto. Una muy buena amiga mía. Y saludo para Juan Carlos Ugalde, que nos está observando también en este momento entre nosotros. Voy a leerlo rápidamente y dice: diferencia entre un amigo y un amigo, entre un amigo y un amigo tico. O sea, como decir, el amigo costarricense y el que no es costarricense. Un amigo es alguien que nunca le pide comida. Un amigo tico es un amigo tico, un amigo es alguien que nunca te pide comida. Un amigo tico es la razón por la que se organiza una comida. Un amigo le pregunta cómo está. Un amigo tico le dice que si te va bien, te abraza y hasta te besa. Un amigo llama a sus padres, señor y señora. Un amigo tico llama a sus padres, mi mamá y mi tata. Un amigo puede que nunca le haya visto llorar. Un amigo tico es el que llora contigo. Un amigo te manda flores y una tarjeta cuando estás internado en el hospital. Un amigo tico
Es el que llega a dormir contigo en una silla al lado. Un amigo le ofrece el sofá para que duermas. Un amigo tico le brinda la cama y se acuesta él en el suelo o el sofá. Y no lo deja dormir en toda la noche conversando contigo. O sea, esas son las diferencias que dicen entre el amigo tico y otro amigo que no es tico. O sea, como que todos los amigos ticos son diferentes en cuanto a eso. El costarricense es muy hospitalario. Y somos así, o sea, cuando queremos reunir a los amigos o cuando queremos hacer algo, no hacemos algo chiquitito, no, carne asada, refresco, cerveza y algo grande un viernes en la noche o un sábado en la tarde, si me venga de la serie. O vamos a algún lugar y ahí entre todos pasamos el rato. Creo que es una muy buena descripción de cómo es el tico como amigo. No, y no hay diferencias a veces. Bueno, no sé, en otras partes, por lo menos aquí en San Carlos, la diferencia de clases sociales no está tan marcada como existe en otras partes, ¿verdad? Que sí está más marcada. Sí, el sancarleño, siempre que he escuchado la descripción del costarricense de que es un trabajador, de que es muy pura vida, de que creo que lo que en realidad describe es el sancarleño. Porque el sancarleño, por ejemplo, en la barbería en la que yo ando, a la que voy habitualmente, yo ahí no he visto un barbero mayor a 30 años. Todos son chamacos, 22, 23, no les calculo más de 25. Algunos tienen incluso 19, 20 años. En todo lado, desde muy joven, el sancarleño es trabajador. Pero lo traen desde los abuelos, porque los abuelos de acá, desde bien adolescentes, ya los ponían a hacer cosas de trabajo. En la finca, recogiendo café, lo que fuera. Porque había un pensamiento que yo creo que debe recuperarse más ese pensamiento. De el trabajo hace a la persona mejor preparada para el mundo. Comenzar a trabajar desde joven. No te hablo de explotación laboral, jamás. Pero hacerlo, involucrarlo en, si alguien tiene una finca o algo, en labores de la casa, por lo menos, le ayuda a abrir un poco la mente sobre lo que cuesta la vida allá afuera. Esteban, hablando de ese cambio, por ejemplo, alguien que vivió tanto tiempo entre San José y Alajuela, que tuvo incontables fines de semana en ese ambiente, y hoy de hace 2 años para acá, en un área rural, todavía más rural que Ciudad Quesada, que está en Cholo Rural todavía, pero todavía más rural que Ciudad Quesada. ¿Qué prefiere Esteban Conitrillo? ¿Un fin de semana josefino, alajuelense, o un fin de semana tigreño? Tigreño. Cualquier día tigreño. No hay los atardeceres, el sonido de los animales. De repente estoy ahí en la sala y por las ventanas veo pasar 3, 4 guacamayas frente a la casa. De repente uno de los perros míos, que es el más, está loco, de repente vi una iguana en el palo de pipa, que es gigantesco, pero él quiere llegarle a la iguana, entonces comienza a pegar brincos de 2 metros. El entorno, la tranquilidad, porque yo de por sí no salía de la casa. Yo nunca soy de salir de casa, salvo que me inviten, ¿verdad? Tampoco es que soy huraño. Pero si no tengo un plan, prefiero, no soy de buscar ir a ver dónde voy. No, en la casa. Si obviamente sale alguna invitación, pues uno va. Pero viene aquí interesante, porque a mí hasta la salud me ha mejorado desde que estoy aquí. Ajá. Yo, ahorita que me enfermé, que vengo saliendo de un cuadro de influenza, es la primera vez que me enfermo en 2 años.
Salvo una vez que fui a la Alajuela y me enfermé. Ahora, hace poco. Y en Alajuela yo pasaba constantemente con alergias, con rinitis, con gripes. Y desde que estoy en el ambiente sancarleño, se acabó. Me dio bien, me he sentado bien. No lo cambio por absolutamente nada. A pesar del clima, bueno, a la afuera. Alajuela es caliente. Y la Tigre igual. Entonces, en ese aspecto ni gané ni perdí. Sí, pero pasa durante el día en Ciudad Quesada. Es correcto, que es un poquito más llevadero. Tiene los microclimas, que es una cosa interesantísima, que de repente está haciendo un solazo y a la media hora está lloviendo. Sí, llueve 2 horas y se paró ya. Y correcto, y luego vuelve a salir el sol o se mantiene oscurito. Pero la verdad, no lo cambio. No cambio absolutamente nada, ya sea en La Tigra o sea aquí en Ciudad Quesada. Todos tenemos momentos de muchas alegrías. Me imagino que sea un colectivo una excepción, un ser humano de muchas alegrías. De las que usted recuerde, ¿cuál ha sido el momento de mayor alegría? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Un momento de mucha alegría. Bueno, cuando nos vinimos, cuando finalmente pudimos hacer la mudanza para acá, creo que ha sido el momento más reciente de plenitud como persona, porque pude ver cómo mi papá finalmente, después de toda una vida trabajando, pudo venirse para acá. Mi mamá volvió a su tierra. Yo empecé una nueva etapa, o comencé a comenzar, valga la redundancia, una nueva etapa. Diría que la primera vez que estuve en un estadio de fútbol cubriendo un partido, un alajuelense cartaginés, lo recuerdo perfectamente, era la última jornada del campeonato regular, torneo 2016. También fue un momento muy lleno porque es cuando finalmente se consigue lo que uno anda buscando. Y también, desde que estoy en estas funciones, diría que también ha sido un momento muy importante porque de todos los trabajos, este era uno de los más soñados. De esa lista de trabajos que uno tiene, estar donde estoy ahorita es un punto al que quería llegar en mi vida. ¿Y el de mayor tristeza? El de mayor tristeza, bueno, he pasado momentos de depresión bastante fuertes. Voy a abrirle aquí un poco el corazón porque creo que son temas que uno tiene que hablar más. La gente como que se nos guarda mucho y yo creo que no nos hace menos personas por decir ese tipo de cosas, al contrario, creo que pueden ayudar. He pasado por 2 etapas de mi vida en las que pensé en el suicidio. No es fácil salir de ahí. Más cuando uno salió ya de la primera. Salir de la segunda es mucho más difícil. Porque uno ya superó la primera y cree que ya uno no va a repetir. No va a volver. Y cuando uno vuelve a caer, es mucho más difícil salir. Entonces, han sido 2 momentos muy difíciles, pero que bueno, por dicha, a una familia que no desistió, fueron los únicos que no desistieron, porque yo sí lo había hecho. Aquí estamos. Esteban, estábamos viendo, Esteban es soltero. ¿Soltero? ¿Se ve soltero el resto de su vida? Bueno, es que con lo que Dios le da a uno tampoco se pueden hacer milagros, ¿verdad? No, yo pensé, ya en este momento de mi vida lo que me falta es una zancaleña que me haga leña. Nada más. En el momento que llegue, yo no me apuro con eso. En este momento tengo, no prioridades, pero sí enfoco mis esfuerzos en invertir en la casa, invertir en cosas personales, y si llega. Yo por eso no me desespero. No ha sido una necesidad así que me digan me urge casarme o tener pareja. No, si llega bien, si no llega, pues
Ahí veremos, pero no lo descarto. Sería una etapa yo creo que hay que vivir en algún momento. Eliezer Arias Sánchez. Qué grande Eliezer. Un gran amigo, un gran profesional y una persona muy, muy competente. Dice, ojalá en la zona norte aprovechen su enorme potencial. Don Eliezer Arias Sánchez, compañero panelista de muchísimos programas en Opinión, donde también la suya cuenta, allá en la emisora actual 107.1. Yo escuché eso en algún momento. Por eso que usted acaba de decir, donde la suya cuenta. Ajá, es un eslogan muy pegadizo. Es muy pegadizo. Y ya que sale Eliezer a la palestra, un saludo también al director del programa, don Roberto Picado. Y ya que sale Opinión, donde también la suya cuenta, a la palestra, tal vez alguien de los que está viendo el programa hoy ubicará al famoso Marqués de Madrid. Él aquí. Ajá. Un personaje, medio personaje, medio cierto. Tiene un poco de ambas. De mi persona, que aparece cuando está en ese programa porque se caracteriza por llevar al siguiente nivel la pasión que yo tengo por el Real Madrid. Imagínense el Sapri, porque, a ver, lo siento sapricistas, pero ustedes son los más petulantes. Y ya me canté de qué color soy, aquí en el país al menos. Pero imagínense al sapricista más petulante que usted conozca. No me diga el nombre, simplemente imagínense. ¿Al más qué? Petulante, al más odioso. Un montón. Todos. Un montón. La gran mayoría. Pero siempre hay uno por encima del resto. Yo hacía lo mismo, o hago lo mismo, ya no lo hago tanto, ¿verdad? Por la distancia y porque, pues, cuesta más. Pero con el Real Madrid. Y los madridistas somos petulantes. Porque el equipo no nos deja ser humildes. Entonces, ese personaje, por eso digo que es mitad cierto, mitad característico. Porque es realmente lo que pienso, pero lo elevo un poquitito más con el énfasis de caer mal. Porque el objetivo es caer mal. Pero nada más eso. Crear el morbo durante el programa. Y más ahora que el Madrid está en una etapa ganadora. Entonces es mucho más fácil todavía. Pero inclusive cuando el Barcelona nos ha ganado partidos por goleada, yo consigo que los que se vayan molestos después de oír el programa sean los culés y no los madridistas. Esa es la consigna. De eso se trata. Molestar. De eso se trata. Se trata de que si en el programa habían 10 comentarios, cuando yo termine hayan 40 y todos tirando al petulante. Ajá. Eso es entretener. Bueno, yo un día esto hice un comentario sano, con vacilón, porque me llamó la atención algo y aparecía petulante. Todo el mundo me lo tiza. Menos mal que yo no tengo mucho de dónde puedan decirme eso al respecto. Estamos a nombre de Publicidad Román Megavallas, con más de 200 vallas en todo el país. Los puede contactar al 7046-7799 o al WhatsApp mauricioroman@gmail.com de Publicidad Román Megavallas, a nombre también de Estación de Servicio Loiba, con venta de combustibles, reparación de llantas, cambio de aceite, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de Servicio Loiba es la estación de servicio que los sancarleños prefieren. Dice José Luis Rojas, yo no voy con el Madrid, gracias a Esteban. Curioso porque él era madridista, yo me acuerdo, o al menos eso creí yo. Achava, sí. Empache. Un poco sí, pero yo creía que él era madridista, ¿vea? De lo que me vengo a enterar. Pero háblele de esa prisa. Háblele de esa prisa. Más morado que la remolacha. Empacha. Empache. Empache. Entonces estamos parejos. Esteban, 33 años. Uh-huh. En 1991. Si usted tuviera que cambiarle algo a su vida de estos 33 años, algo que a usted no le haya gustado, que usted diga, escucha, si yo hubiera tenido la oportunidad de hacer esto, o de hacer aquí, o hacer,
o algo que simplemente en 33 años de estudiar no se ha sentido bien, no le ha gustado de usted, ¿qué le cambiaría? Ay, lo tengo muy claro. Siempre pensé que alguien me haría esa pregunta. Tengo muy claro. ¿Se la han hecho? Fuera de entrevistas, sí, así, en personal y todo. Pero si había entrevistas, tenía muy claro qué era lo que quería responder. Hacerle caso a mi papá a la hora de escoger una carrera. Porque yo, sí, creo que yo tengo lo que se necesita para ser periodista y no creo que... ¿Hubiera preferido otra? No he preferido, porque lo hubiera estudiado tal vez sin la pasión que siento por el periodismo. Aunque ya desde el otro lado como que me cuesta un poquitito más encontrar la pasión, ¿verdad? Pero el comunicar, el informar, el divulgar la información a la gente es algo que a mí me encanta, por las vías que sean. De hecho, uno de mis siguientes objetivos es aprender el lesco. Me fascina el lenguaje de señas. Me fascina. Y quiero eventualmente ver dónde lo estudio porque es algo que me encanta. Yo hablo inglés, no soy fluido, pero me puedo desenvolver en inglés, hablo portugués, quiero estudiar algún otro idioma más, probablemente italiano, porque informar, hablar, comunicar, son cosas que a mí me encantan. Pero mi papá quería que yo estudiara informática. Económicamente me hubiera ido mucho mejor, de entrada. Entonces, lo que yo pude haber hecho en su momento, que es lo que le digo a los padres que de repente tienen hijos que están cerca de salir a universidades o algo por el estilo, elijan bien la primera carrera. Elijan muy bien la primera carrera. Una carrera que a los hijos les dé plata. Y después, si ellos ya quieren estudiar otra cosa, que la estudien. La carrera. El saludo para Isabel Granados, que recién se conecta. Ayer tuvimos el gusto, mi compañero Iván Varela y yo, de compartir un café con Isabel Granados acá en Ciudad Quesada. No sé, una vez hablé con alguien sobre ese tema de las carreras. Hay una entrevista, por cierto, cuando estaba en Canal 14. Y porque le hice esa pregunta. Y me decía lo mismo. Y le dije, entonces, ¿por qué estudió lo que a usted no le iba a generar plata? Y me dice, entonces, porque las carreras son como las novias. Y le digo, las novias. Y dice, sí, hay una novia que tiene la oportunidad de tener una novia de mucho dinero y otra muy pobre. Pero resulta que la pobre está más linda y a usted le gusta más la pobre y quiere más la pobre. A la rica, la de dinero, no la quiere tanto ni le gusta tanto. Entonces usted termina yéndose con la pobre. Qué buena comparación, sobre todo por la parte de lo pobre. Sí. Porque como periodista no se gana bien. Hay una idea de que el periodista gana bien y no. Los periodistas no ganan bien. En los medios de comunicación. En el sector privado y en el sector público tampoco es que ganamos un montón, pero es un poquito más estable. Pero es una excelente comparación. A mí me gusta, lo que me ha gustado de la comunicación este año. Y de las entrevistas, que yo no sé ni cuántas son 26 años entre nosotros. Un poquitillo más que yo, definitivamente. Entre nosotros empezó, yo trabajé 2 años asalariado en Radio Cine. Después me independicé, compré el espacio en Radio San Carlos. Ahí empezó entre nosotros. Después estuve en Canal 51 y los últimos años en Canal 14, que fueron 6 años, y ahora en digital. La gran mayoría fue radio. Lo mío es radio. Lo de televisión se dio casi que por accidente. Pero lo que me gusta es la radio. Es mi pasión. Lo que pasa es que aquí ya, no sé, nos están apagando. Sí. Yo le decía a no sé quién, en una entrevista donde estuve, les decía, no se nos han muerto, pero las estamos velando. Desgraciadamente así es. Pero lo que me gusta es eso, de entrevistar. Que hay gente que sale con cosas que le quedan a uno, y uno se piensa. Y son comparaciones como esa. Por ejemplo, en una ocasión que Rodolfo Pisa se molestó y me iba a bajar solo en el set de Canal 14. Yo le dije, así es, estábamos a 4 minutos, 3 minutos de volver a empezar en un cambio comercial. Y yo dije, ¿cómo iba a ser el presidente de la República si no podía explicar
¿cómo iba a unir el partido? ¿Cómo iba? Pregunta válida. Y no me podía responder cómo va a manejar lo interno del partido, menos lo interno del país. Luego cuando vamos, él me dice, Andrés, sé que yo lo puedo dejar solo, puedo salir y irme. El claro no tengo, pero quiere decir. Y lo más que puedo hacer es cuando llegamos del anuncio decir que esa silla que estaba vacía, estaban dos botistas, se molestó y se fue. Y se paró un asistente que andaba y dijo, no haga eso. Usted es candidato, le dije, candidato, yo no soy candidato a nada. Es que quedaba peor. Sí, y ahí la segunda media hora se la aguantó. Ya ahí, entre dientes, lo escondía, pero se la aguantó. Entonces son cosas que uno aprende y uno dice, pues pucha, también, como hay que manejar esas emociones y esas cosas, porque más bien van en contra, como decían mi mamá, la mala crianza va en contra de uno mismo. Cierto. Y eso es lo que le pasaba ahí. Entonces uno aprende mucho de entrevistar a la gente, de preguntar cosas. Y se aprende muchísimo. Y eso es lo que me ha gustado de eso. Yo sé lo que es hacer entre nosotros y yo he sabido lo que es hacer entre nosotros un año y resto, sin un solo patrocinador. Simplemente porque me gusta. Y me gusta entrevistar porque aprendo. De todos los invitados se aprende. ¿Cierto? De todos los programas. Y todos los programas los quiere uno. Como decía Armando Manzanero en una entrevista que vi yo de Raúl Velasco hace muchos años, que le preguntó que cuál canción le gustaba más, cuál canción quería más. Y Armando Manzanero dijo que las canciones eran como las hijas de él. Que uno las quería, que todas las quería. Que uno las quería por malas y otras por buenas, pero todas quería igual. Y igual pagan los programas, unos por buenos, otros por malos, pero todos se quieren. Porque de todos uno aprende algo. Mira, Tertulia Deportiva fue el programa en el que yo tuve mi primera participación en radio. Te hablo de que yo estaba cumpliendo 20 años ese mismo día, y ese mismo día tuve mi primera oportunidad de mostrarme. Un programa de don Carlos Eduardo Torres Córdoba, que hoy en día en paz descanse, que era justamente ese programa que yo luego asumiría durante 4 años en Radio Alajuela. Cuando él, ya por salud, no pudo continuar con el programa, él seguía como director, yo le llevaba el programa. Se molestaba conmigo y me hacía señas y todo, pero no podía hacer absolutamente nada porque yo sabía que yo era el que estaba conduciendo. Antes de mi llegada, el programa era mucho más manudo de lo que era. Yo le traje un poquitito más de balance al asunto, ¿verdad? Pero Tertulia cumplía una faceta muy interesante. La apertura a la gente. Y es ahí donde yo aprendí esto que le comentaba antes de ser, desde el trabajo de uno, ayudar a la comunidad o estar al servicio de la gente, por lo menos para ser un canal de difusión de las cosas. Y por eso es por lo que me gusta tanto el trabajo de hoy en día, porque es comunicarle a la gente de todo lo que se está haciendo. En Tertulia fueron casi 5 años, si no me equivoco, casi 5 años, en donde, como era un programa de micrófono abierto, donde si alguien, que bueno, ya uno tenía contertulios habituales, es del formato mismo de opinión, del formato de Leonel Jiménez, de Boligrana. De la Suba Tapia. Correcto. Programas que él da el micrófono, bueno, Leonel no tanto, pero se le presta el micrófono a la gente para que opine, aficionados. Javier Rojas, don Javier Rojas, una institución de este país. Sí. Entonces, en Tertulia abríamos el micrófono siempre para que llegaran, y nos encantaban los pleitos, ¿verdad? Entonces uno a veces mismo propiciaba que aquel se picara con aquel. Maña que le aprendí a Roberto Picado, por cierto. El hombre tiraba las brasas, les echaba gasolina y se salía del micrófono y se quedaba atrás, viendo el pleito. Pero también, si un equipo de fútbol de un barrio ocupaba difusión, ocupaba comunicar algo, el espacio lo tenían. No solo fútbol, una asociación de baloncesto, de voleibol, tenían el espacio. Y no solo de deportes, asociaciones de desarrollo que querían comunicar un bingo, tenían su espacio. O sea, les abría el espacio, era un programa de 2 horas. Ahí yo aprendí lo importante que es uno con el micrófono, no solo hablar, sino aportar. Y es muy peligroso. El micrófono es como tener un arma, ¿no?
o aporta o ¿Cierto? destruye a otro también. ¿Cierto? El micrófono, uno de los señores que estuvo en ese programa, que lo estimo mucho, don Bernie Solís, un señor también de años de radio, me dijo, muchacho, el periodista no es el que estudia, es el que ejerce. Y con el tiempo me he ido dando cuenta de eso. El problema es que nos hemos ido charraleando. Los periodistas empíricos, Javier Rojas, Carlos Torres, Bernie Solís, los que le comento, Leonel Jiménez, sí son periodistas pese a que no estudiaron la carrera. Hoy en día lo que tenemos son mucho charlatán, que yo estoy muy en contra de las formas en que se comunican hoy en día las cosas en el mundo deportivo. Pero ese tipo de gente eran periodistas. Aquí hubo un programa que nació, me imagino, deportivo. Duró muchos años. Se llamaba Cancha Abierta, así nació primero. Siendo yo columnista en Radio Cima, me tocaba la hora de ese programa. Lo hacía un Hugo Jiménez, era un jugador de San Carlos, le decían el Cabro Jiménez. Y después lo tomó Román Carranza, que lo tuvo un montón de años. Claro. Y era la cancha, pero ya no, ya eran temas de política, ya no era tan deportivo, entonces se llamaban La Cancha. Y era un restaurante. Y eran grupos de amigos que llegábamos ahí todos los días a sentarnos, a veces uno hablaba, a veces no. Pero a veces nos poníamos de acuerdo entre dos. Hable tal cosa y yo le contradigo, y aquí nos hacemos un chicharrón, y todo el mundo era prueba de Santa Clara. Todo el mundo dice, están agarrados de las lechas. Y lo que no se imaginaba es que era algo estaba planeado para poner a todo el mundo a participar. Vean, yo en otro programa, en una de mis facetas ya como relacionista público, en relaciones públicas más que todo, teníamos un programa que nos servía para difundir los eventos que teníamos organizados, pero también para hablar un poco de actualidad nacional, porque obviamente no se podía dejar eso de lado en un programa de radio deportivo. Y con el que hacíamos el programa teníamos una sección al final que se llamaba El Debate. El debate era todos los días, pero obviamente él tomaba una postura y yo otra. Con el cabinero teníamos coordinado que él bajara el switch en medio pleito. Entonces el programa terminaba en pleito airado, pero gritándonos al micrófono. Entonces, la primera vez que ocurrió eso, el papá de mi compañero lo llamó: Rafa, ¿cómo van a terminar el programa así? ¿Cómo se les ocurre? Mi tata por otro lado: Esteban, ¿pero qué pasó? Yo no, es que esa era la idea. Esa era la idea. Y funcionó porque los papás de los otros dos nos llamaron, pero histéricos. Yo, ¿cómo van a terminar así? Yo, no. Estamos bien, vamos cagados de risa aquí, perdón la expresión, vamos muertos de risa aquí. Sí, vamos muertos de risa aquí en el carro. Así era como el programa que tenía Rolando González de A la Hora que Ortiga. ¿Sí? El Rolando González, el esposo de la gritona esta, de la Asamblea Legislativa, Bueno, sí. de Dinora Barquero. Uh-huh. Él era el que hacía el programa ese. Sí. La Hora que Ortiga, era un programa muy bueno. Por algo se llamaba La Hora Cortica. Bueno, se llama, creo que todavía está. Yo no lo volví a escuchar. No sé la verdad si todavía lo tiene. Me parece que lo retomó en algún momento, pero no sé si seguirá. Esteban, agradecerle que nos acompañara. Vamos a tener que hacernos uno, aunque sea no al aire, para seguir conversando de vez en cuando. Cuando usted guste. Cuando usted guste. Me sentí muy cómodo, la verdad. Involucrada, y Iván habla mucho, ¿verdad? Hoy no habla. No tiene. No, habla mucho. Es que no tiene micrófono también. No, ya tiene ahí micrófono. Aquí ya tengo micrófono, pero hoy no intervine en la conversación. A veces intervengo, dependiendo. Solo que para el fútbol no soy tan bueno. Pero para jugar en la compu sí, entonces son los partidos sí también. Eso sí puede ser. Bueno, de por sí, para hablar de fútbol nacional tampoco se pierde mucho. Isabel Granados, ayer que estábamos tomando café con Isabel Granados conduce un programa deportivo que se llama Pasión Deportiva. ¿Sí? Pasión Deportiva. Yo he participado en Pasión Deportiva. El famoso Cerritos. Henry Cerritos. Ajá, así es, ¿no? Iván fue que le prestó mayor atención. ¿De quién es Iván? Sí, creo que sí es ese señor. Sí, es el señor Cerros, él sale como Henry, ¿es que se llama? Henry Cerritos. Sí, correcto, yo estuve viendo un poquito del programa y la verdad que
que para hacer un programa, bueno, es similar como al de nosotros en plataforma digital, pero ellos le ponen mucho entusiasmo y tienen muy buena producción y material audiovisual que pasan durante el programa y todo, la verdad me parece. Sí, la verdad es que hacen un trabajo con muy poquito, hacen un trabajo muy bueno. Un saludo para Isabel y para don Henry. Isabel hace, bueno, yo no sabía, hasta hace poco me di cuenta que hacía programas deportivos y ayer estuvimos conversando con ella y me comentó, bueno, que a veces es difícil por el machismo que impera siempre, ¿no? Siempre. Pero ahí, bueno, ya hay algunas mujeres también en medios de comunicación nacional dentro de programas deportivos. Creo que, no recuerdo si es Adriana Durán, la que estaba en Canal 7. Que era una institución, doña Adriana, por supuesto. Claro. Fue de las pocas profesoras de universidad de las que yo realmente aprendí. Ajá. Sí. Y luego fue colega. Entonces le tengo un cariño enorme a Adriana. Qué interesante eso. A veces ocurre eso, que quien enseña le toca compartir con uno. Es más, fue al revés. Primero fuimos colegas y luego me la topé en la licenciatura. Ah, sí. Sí. Interesante esa coincidencia. Entonces más bien me acuerdo que nos llevó a un clásico el 2-5, el famoso 5-2 de la liga en Tibás. Uh-huh. Y prácticamente me mandó como niñero. Me mandó obviamente entramos todos como estudiantes, pero yo ya tenía 8 años de ejercer. Y los demás compañeros apenas estaban comenzando, era su primer clásico en Tibás, ambiente tenso, 2-5 iban perdiendo. Entonces me tocó hacer de protector de ellos porque la situación estaba imagínense. Qué complicado, ¿ah? Sí. Esteban, agradecerle que estuviera con nosotros. Ojalá no sea la primera ni la última vez. Que sea la primera de muchas veces. ¿Usted manda? Para compartir incluso de muchos temas que hoy en día nos genera este país. En muchos temas de este muchos, país de genera muchas mucho. cosas. Este país en información genera mucho. Y es bueno cuando dos personas que tienen criterio se junten, porque creo que es una de las mejores maneras para culturizar a la gente. Que la gente aquí tiene cultura, pero siempre es bueno que se escuchen todas las perspectivas para usted formarse un criterio de la mejor manera. Andrés, ha sido un gusto estar acá. Gracias, muchas gracias, Esteban. Y agradecerles a ustedes también que nos acompañaron en esta noche de miércoles. Hoy nos extendimos un poco, pero en realidad las oportunidades de conversar con alguien de materia periodística y que le puede incluso aprender mucho y conversar bastante y ampliamente, no las tenemos tan fácil en los medios y había que aprovechar el tiempo bastante para poder conversar con Esteban Oconitrillo en esta noche de miércoles. Que Dios bendiga sus hogares y nos encontramos en 8 días nuevamente en esta mesa, en la casa de Entre Nosotros. Recuerde que es un programa donde usted también participa. Por eso son 26 años de compartir entre nosotros. Por eso el nombre. La idea era que sea su programa y el nuestro. Buenas noches.